Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que, como siempre decimos, se toma de su tiempo para estudiar con nosotros la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias por el tiempo que nos dedican y recuerden, estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Recuerden nuestro ministerio, mis amados hermanos y amigos. Escrito está Lucas 4.8. Estamos tanto en Facebook como en YouTube. Puede ver nuestros videos en las dos redes sociales. El tema de hoy va a ser el número 121 y se titula Las leyes ceremoniales. Va a ser la primera parte. Como es nuestra costumbre, siempre vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para que sea el que dirija todo lo que se va a decir aquí. Padre de eterna misericordia, te damos gracias nuevamente por tu amor y por tu infinita misericordia. Gracias por todas las bendiciones derramadas sobre cada uno de nosotros. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, mi Dios, por este hermoso llamado que nos has hecho de pertenecer a tu pueblo. Gracias, mi Dios, por este privilegio maravilloso que tenemos. Y también te damos gracias por el otro privilegio de ser colaboradores tuyos en esta grandiosa obra de la predicación del Evangelio. Ayúdanos, fortalécenos, instrúyenos, mi Dios, para que podamos ser fieles portaestandartes de la verdad y de la Escritura. Instrúyenos a todos, ilumínanos, para que podamos comprender cada día mejor tu santa palabra y de esa manera poder conocer e ir hacia el camino celestial. Acompáñanos y dirígenos siempre en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi Dios. Si mal no recuerdo, en el estudio pasado habíamos dicho que íbamos a dedicar este estudio. Saben que el estudio pasado comenzamos con, dentro de las leyes que había, las leyes civiles. Y habíamos dicho que íbamos en esta ocasión a presentar las leyes sanitarias. Sin embargo, hemos hecho un pequeño cambio y vamos a dedicar este y el próximo estudio a las leyes ceremoniales. ¿Por qué va a ser? Porque las leyes sanitarias, dentro de las leyes sanitarias, vamos a tocar un subtema, que de hecho va a ser extremadamente interesante para todos, pero eso nos va a tomar un poco de tiempo, es decir, que va a tomar varios estudios bíblicos. Y como no queremos que perdamos el hilo de lo que llevamos hasta ahora, vamos entonces a continuar con lo que son las leyes ceremoniales, ¿verdad? Ceremoniales. Que es el título del tema, ¿verdad? O leyes rituales. ¿Ok? Ustedes saben, y si no lo saben, lo estamos diciendo ahora. La gobernanza del pueblo de Dios, gobernanza del pueblo de Dios era de tipo teocrática, ¿verdad? Bien importante, hermano, es importante que nosotros conozcamos esto, porque hay muchas dudas o muchas preguntas que a veces nos hacemos. ¿Por qué esto sucede de esta manera? ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Y entonces la solución o la respuesta a eso es que la gobernanza del pueblo de Dios era de tipo teocrática. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios era el que gobernaba. Dios dictaba las leyes y Dios también dictaba las penalidades que se iban a llevar a cabo
en caso de que alguna de esas leyes se violentara. Por supuesto, Dios les presentaba las leyes a su pueblo, pero los encargados de llevar a cabo, ¿verdad?, el proceso eran los dirigentes religiosos. En un principio, ustedes saben que Moisés, que fue precisamente el que sacó del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Moisés fue el portavoz de Dios hacia su pueblo, porque así lo pidieron, así fue que el pueblo lo pidió. Dios no quería, el pueblo no quería tratar directamente con Dios y le pidió a Moisés que fuera su portavoz. Y Dios aceptó, y Moisés también. Y entonces, siendo Moisés el portavoz de las leyes, porque las leyes entonces llegaron al pueblo a través de Moisés, Moisés también entonces se encargó de llevar a cabo el proceso de esas leyes para que se ejecutaran. ¿Ve? En otras palabras, que no solamente Moisés fue el portavoz, sino que en algún momento también fue el juez del pueblo. Era el que determinaba, en base a las leyes, quién tenía la razón, si era que había una disputa entre unos y otros, ¿verdad? Y cuál era la penalidad en caso de que alguna de las leyes se violara. Sin embargo, más adelante en la historia del pueblo de Dios, se establecieron lo que fueron, ya no juez Moisés, sino los jueces, ¿verdad? Y hubo un periodo de tiempo en que el pueblo de Dios fue gobernado, siempre fue teocrático, pero fue gobernado por los jueces. Posteriormente, el pueblo, queriéndose asimilar, ¿verdad?, asemejarse a los otros pueblos que estaban alrededor de ellos le pidieron un rey a Dios. Y entonces Dios les lo concedió. Por lo tanto, posteriormente también entonces Dios utilizó a los reyes para poder ejecutar esa gobernanza. Después de los reyes, o incluso estando los reyes, también Dios utilizó otro recurso, que fueron los profetas, ¿verdad? Y vemos que hubo casos en que los reyes se desviaron del curso correcto y Dios entonces utilizó a los profetas para llamarle la atención, ya fuera al rey o ya fuera al pueblo en pleno, para que entonces corrigieran sus caminos. ¿Ve? Así que tenemos más o menos un panorama de cómo fue la gobernanza del pueblo de Dios. Como dijimos anteriormente, todas las leyes que recibió el pueblo vinieron a través de Moisés. Y las leyes ceremoniales no fueron la excepción. Todas las leyes ceremoniales también vinieron de parte de Dios a través de Moisés. Ahora, estas leyes ceremoniales tenían una peculiaridad. Hermanos, amigos, importantísimo. Esta peculiaridad que tenían estas leyes ceremoniales es que todas ellas, todas las leyes, representaban o simbolizaban ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. Y, lógicamente, su obra redentora. Todas ellas, hermanos, todas estaban enfocadas, ¿ve? Y todas estaban dirigidas hacia una sola persona, nuestro Señor Jesucristo. Esa era la mayor característica que tenían las leyes ceremoniales, ¿ve? Estas leyes ceremoniales no solamente apuntaban hacia nuestro Señor Jesucristo, sino que estas leyes ceremoniales también mantenían viva la promesa que nuestro Dios
les hizo no solamente a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, sino a toda la humanidad, a todos los descendientes de Adán y Eva. ¿Y cuál fue esa promesa? La promesa precisamente de un redentor. Gloria sea nuestro Dios. La promesa, y valga la redundancia, de el Mesías prometido. Todas estas leyes iban enfocadas hacia eso, para que el pueblo estuviera consciente de que en algún momento iba a venir el Redentor del mundo, y lógicamente se prepararan para eso. Las leyes ceremoniales tenían varios aspectos. No era cuestión de la ley ceremonial es esta solamente o esta solamente, no. Las leyes ceremoniales cubrían varios aspectos, entre los cuales tenemos los siguientes. ¿Ve? Las leyes rituales ceremoniales incluían los siguientes aspectos. Número 1. Los diferentes servicios que se realizaban en el santuario. Ustedes saben que el santuario, hay algunas versiones bíblicas que se refieren al santuario como el tabernáculo de reunión. Y hay otras que se refieren a ese mismo santuario como el templo de Dios. Significa lo mismo, es el santuario. Ese santuario que Dios le dijo a Moisés, allí en Éxodo 25:8, que le construyeran porque él quería habitar en medio de su pueblo. Así que esas leyes ceremoniales constaban, parte de ellas, en los diferentes servicios que se realizaban en el santuario. Pero no se limitaba a eso. Las leyes ceremoniales o rituales también incluían las fiestas religiosas que Dios había dispuesto que el pueblo tenía que celebrar durante el año. Habían algunas fiestas, habían algunos, hermanos, esto es importante también, días festivos. Días festivos que se tenían que celebrar durante el año. Dios había dispuesto eso. Ahora bien, como la gobernanza del pueblo de Dios era teocrática, esos días festivos eran entonces fiestas religiosas. ¿Ven? Esas fiestas religiosas que Dios le ordenó a su pueblo que tenían que celebrar durante el año, también eran parte de las leyes rituales o ceremoniales. ¿Ven? Ahora bien, en tercer lugar, tenemos también que dentro de las leyes rituales o ceremoniales se incluyó también la ley de la circuncisión. Es decir, Dios incorporó la ley de la circuncisión dentro de las leyes rituales o ceremoniales de su pueblo. Ustedes saben que la circuncisión se estableció muchos siglos antes de Moisés. Muchos siglos antes, ni siquiera de muchos años antes de que ni siquiera el pueblo de Israel existiera como pueblo de Dios. ¿Ve? La circuncisión se le dio originalmente ¿a quién? A Abraham. Pero Dios quiso incorporar esa ley dentro de las leyes rituales o ceremoniales dentro de su pueblo. ¿Ok? Estas leyes ceremoniales o rituales, siempre lo hacemos, si ustedes las quieren estudiar con mucha más profundidad, porque lógicamente nosotros lo que vamos a hacer en primer lugar es que tomamos algunas muestras de esas leyes ceremoniales y sencillamente nos vamos a limitar a comentar por encimita las leyes. No vamos a entrar en un estudio profundo sobre cada una de ellas. El objetivo no es que nosotros sepamos o conozcamos minuciosamente al dedillo todas las leyes rituales que Dios le dio a su pueblo. El objetivo es que estemos conscientes que dentro de las leyes que Dios le dio a su pueblo,
les dio algunas que se titulaban o se caracterizaban por ser leyes rituales o leyes ceremoniales, y que tengamos no solamente el conocimiento, sino que tengamos alguna noción de en lo que consistía algunas de ellas. Si vamos a estudiar todas las leyes ceremoniales, vamos a estar entonces como 6 meses aquí, estudiando solamente eso. ¿Ve? Bueno, pero para aquellas personas que les interese, porque sabemos que hay muchas personas que les interesa ir a profundidad. Las leyes ceremoniales se encuentran, en primer lugar, en el libro de Levítico, los capítulos del 1 al 6. Y luego, los capítulos del 23 al 25. Hermano, no son versículos, me refiero a capítulos. ¿Ve? También se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 13. Y se encuentra en el libro de Deuteronomio, en los capítulos 15 y 16. Así que si ustedes quieren ir y estudiar a profundidad todas esas leyes, en confianza pueden ir y estudiarlas. El estudio de hoy, mis amados hermanos y amigos, el estudio de hoy nos vamos a concentrar solamente en los diferentes servicios que se realizaban en el santuario. ¿Ve? Y como dijimos, tampoco vamos a tomar todos los servicios, no. Vamos a tomar algunos servicios que se realizaban en el santuario y lo vamos a comentar. ¿Ok? Vamos rapidito al primer servicio del santuario. Se encuentra precisamente en el Levítico capítulo 1, los versículos del 1 al 5. Vamos a leer primero esta parte de acá. Es el mismo versículo, o sea, el mismo capítulo, el mismo versículo. Lo que pasa es que esta es la versión Reina Valera del 60 y esta es una versión más moderna. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado, hermanos, que hay ciertas palabras que se usan en la versión de la Reina Valera del 60, que es la que mayormente nosotros usamos, que como que al día de hoy no se explican muy bien. Hay algunos términos que se deben de aclarar. Por eso yo incluyo cuando entran estos términos, así que son un poquito difíciles de entender, y que ustedes tampoco vayan a pensar, oye, ahí dice eso y el hermano Pedro se inventó eso no es lo que dice ahí. ¿Me siguen? Para evitar eso, entonces buscamos una versión más moderna y también entonces se la presentamos para presentársela bien. Vamos a leer. Levítico 1, los versículos del 1 al 5. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la reunión. Fíjense nuevamente, hermanos. ¿Quién es el que está hablando? Dios. ¿Quién es el que le dio la ley o las leyes rituales o ceremoniales? Dios, directamente Dios. Recuerden, la gobernanza teocrática. ¿Ok? Muy importante. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros, voy a leer, hermanos, todo el texto y luego entonces vamos a comenzar a explicarlo. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de la reunión. Hermanos, para que no nos confundamos entre una ley y otra, esta ley específicamente ceremonial que se estaba dando aquí, son específicamente la ofrenda por el pecado. ¿Ven ustedes?
importante, la función de esta ley en particular, de esta primera ley ceremonial, la función era la ofrenda por el pecado. No la confundamos. Vamos ahora a comentar. Fíjense, esta ofrenda por el pecado, porque había muchas ofrendas que eran parecidas, eran similares unas de otras. Específicamente esta, miren cómo tenía que ser. Podía ser de vacuno u ovejuno, es decir, podía ser descendiente. Ustedes saben que está, miren, es que hay cosas que hay que explicarlas, ¿verdad? En la Biblia se habla de ganado, ustedes saben. A veces pues, esto no estaba en el esto, así que a lo mejor me eché 2 minutitos más. En la Biblia se habla de ganado. Pero cuando se habla de ganado, se incluye el vacuno, pero también está el ovejuno, ¿verdad? Como dice la Biblia. Estos son, lógicamente, los que vienen de la vaca, vacuno, ¿verdad? Y estos son los que vienen ¿de dónde? De la oveja. ¿Qué nos dice el texto? El texto nos dice que para realizar esta ceremonia podía ser de cualquiera de los dos. O podría ser un becerro o podía ser un cordero. ¿Me van siguiendo? Generalmente lo que más se utilizaba era el cordero. Pero podía ser uno u otro. ¿Ok? Bueno. Entonces dice, otra de los requisitos. Dice, tiene que ser macho. ¿Lo ven? Macho. No podía ser hembra. Tengamos cuenta, viene otra de las leyes ceremoniales o de los servicios ceremoniales que es bien parecido a esta, pero hay una diferencia. En aquel otro puede ser macho o hembra. En este tenía que ser macho. ¿Ven? Oveja o vacuno, ovejuno o vacuno, pero tenía que ser macho. Vamos a seguir leyendo. Tiene que ser sin defecto. ¿Por qué sin defecto? ¿Qué fue lo que dijimos? Que todas estas leyes ceremoniales apuntan, representan, simbolizan a nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús ha sido el ser más perfecto que ha nacido sobre esta tierra. Gloria sea su nombre. Un ser perfecto. Por lo tanto, hermanos, no era que si yo tenía unas cuantas de estos ganados de ovejas y tenía alguno allí que le faltaba una patita o que estaba medio cojito o le faltaba un ojo o le faltaba una oreja. Decía, oye, cógete ese. Al fin y al cabo, si lo que van a hacer es degollarlo allí o que van a matarlo, eso puede ser. No. Dice que tenía que ser sin defecto. Y no era cuestión tampoco de que el pecador venía y dijera, toma, aquí está el cordero o el becerro para sacrificio. No era así. Primero el sacerdote lo verificaba, lo chequeaba de arriba a abajo, que no tuviera ningún defecto. Así era la cosa. Ese es el representante de nuestro Señor Jesús. Entonces, sin defecto. Y entonces también de su voluntad. ¿Ven ustedes? ¿Por qué dice de su voluntad, hermanos? Porque Dios nunca obliga a nadie. La salvación es decisión nuestra. Dios hace toda la provisión. Pero la voluntad, la decisión tiene que salir de nosotros. En este caso, como el becerrito o el corderito representaba a nuestro Señor, iba a ser su obra redentora. Pero Dios no obliga a que todos nos salvemos, a que todos aceptemos al Señor como nuestro Salvador personal. Por eso dice que era de su voluntad. Es absolutamente voluntario. Ofrecerá la puerta del tabernáculo de la reunión delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Esto ya lo habíamos dicho como en 150 veces. Para confesar sus pecados. Hermanos, ¿qué significa esto? La persona luego tenía que poner las manos porque tenía que confesar sus pecados. Eso significaba la transferencia
de sus pecados de la persona al animalito. ¿Ves? La transferencia. Los pecados míos se les transfieren al corderito. ¿Ves? Hermanos, cuando usted acepta al Señor como Salvador personal, cuando usted confiesa sus pecados, se arrepiente de sus pecados y los confiesa y acepta al Señor, lo que está haciendo es exactamente lo mismo. Está colocando sus pecados sobre nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Está transfiriendo sus pecados a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Seguimos. Y será aceptado para expiación suya. Fíjense, la expiación suya, y por eso es que incluimos esta más moderna, porque se puede malinterpretar. La expiación, hermanos, no es del becerro, no es de la oveja, no es del cordero. La expiación es del pecador. ¿Ve? Porque en ese sentido se ha transferido los pecados. ¿Ve? Ok, seguimos. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. ¿Por qué se tenía que degollar el becerro? El mismo pecador tenía que degollar el becerro. ¿Por qué? Porque Hebreos 9:22 nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Remisión es perdón. Para que los pecados se puedan perdonar, se tiene que derramar la sangre. Como ese becerrito o ese corderito representaba a nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesús fue el que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que sus pecados y mis pecados pudieran ser perdonados. ¡Qué ilustración maravillosa! Gracias, mi Dios, por esta ilustración. Seguimos. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, cual está a la puerta del tabernáculo de la reunión. Ya habíamos dicho eso, ¿verdad? Cogen un poquito de sangre y entonces la asperjan en el velo del templo. Vamos a leer lo mismo, pero vamos a leerlo en una versión más moderna. Es el mismo texto. El Señor llamó a Moisés desde la tienda del encuentro. Ven que a veces el tabernáculo lo llaman de otra manera. Y le dijo lo siguiente: habla a los israelitas, diles que cuando alguno me traiga ofrendas de animales, me las deberá traer de su ganado o de su rebaño. Fíjense, aquí habla de ganado vacuno y aquí de ovejuno. Aquí habla de ganado y de rebaño. Entendemos que el ganado, en este caso, son los vacunos y el rebaño se refiere a las ovejas. Si el animal que ofrece en holocausto es de su ganado, tendrá que ser toro sin defecto. Es decir, cuando dice toro, significa que es macho. Y sin defecto, lo mismo que decía acá, ¿verdad? Para que le sea aceptado, deberá ofrecerlo en presencia del Señor a la entrada de la tienda del encuentro o del tabernáculo, poniendo la mano sobre la cabeza del animal. Así el animal le será aceptado para obtener el perdón de sus pecados. Y esto era lo más importante que yo quería que ustedes vieran. ¿Ven? El objetivo es el perdón de los pecados, la transferencia de los pecados del pecador al animalito. Y el animalito entonces es aceptado como un sustituto del pecador. Una cosa maravillosa, Dios sabe demasiado. Degollaré el toro en presencia del Señor, lo mismo que decía la otra, ¿verdad? Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán sangre y después rociarán con ella los costados del altar que está a la entrada de la tienda del encuentro. Bueno, esperamos que hayamos entendido bastante esta primera, y apenas vamos por la primera. Vamos con la segunda porque el tiempo va caminando. Ok, esta es la segunda, se encuentra en Levítico capítulo 2. La primera fue la ofrenda por el pecado. Esta es la ofrenda de gratitud. Y vamos a leer Levítico 2, del 1 al 3. Si alguien presenta al Señor una ofrenda de cereal, oiga, ya no es animal, es un vegetal, ¿verdad? Esta será flor de harina, sobre la cual pondrá aceite e incienso. Luego la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Allí tomará un puñado de la flor de harina, que lógicamente está llevando, con aceite junto con todo el incienso,
y el sacerdote quemará esa ofrenda memorial en el altar. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. El resto de las ofrendas de cereal será para Aarón y sus hijos, entre las ofrendas por fuego que se presentan al Señor. Esta ofrenda es sumamente sagrada. Miren, esta ofrenda no tiene nada que ver con los animales. No tiene nada con derramar la sangre. No tiene nada que ver con derramar la sangre, ¿verdad? Esta es una ofrenda sencillamente de gratitud, para agradecer a nuestro Dios por las bendiciones que Él les había concedido. También es voluntaria, hermanos. ¿Por qué Dios nos dio esto? Porque a veces nos olvidamos de que todo lo que tenemos, todo lo que somos, es gracias a nuestro Dios. Y que todos son bendiciones que vienen de Dios. Y que nosotros como cristianos debemos ser agradecidos a Dios. Por eso ustedes ven que cuando, por ejemplo, yo oro, lo primero que yo hago es darle gracias a Dios por todo lo que me ha dado, por todo lo que soy. Porque tenemos que ser agradecidos. Esta era una ofrenda de gratitud. Y esta ofrenda de gratitud no era de animales, era de vegetal, flor de harina. Se mezclaba con aceite, se mezclaba con incienso, se le llevaba, el sacerdote la tiraba y se quemaba en el altar. Y ese olor a incienso subía como grato olor a Jehová, a nuestro Dios. Cualquiera puede decir, pero si eso no es una ofrenda de animales, ahí no se derramó sangre ni nada de esas cosas, eso no es tan importante. Eso Dios no lo considera importante. ¿Que Dios no lo considera qué? Mira cómo termina el texto. Dice, esta ofrenda, aunque usted no lo crea, dice, es sumamente sagrada. Oye, no la subestimes. No pienses que porque no hay ofrenda de animal ni derramamiento de sangre, eso no vale la pena. No. El Señor le especifica. Sumamente sagrada. ¿Ok? La ofrenda de gratitud. Debemos ser agradecidos al Señor. Y representaba a nuestro Señor Jesús, lógicamente. ¿Por qué? Porque todas las bendiciones que nosotros tenemos vienen a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Vamos al próximo. ¿Dónde es? Aquí. Perfecto. Levítico 3. Ok. Ya hemos visto ofrenda por el pecado. Ofrenda de gratitud. Esta otra es la ofrenda por la paz. Esto es una cosa maravillosa. Maravillosa. Ofrenda por la paz. Vamos a leer primero y luego vamos a explicar. Levítico 3, 1 y 2. Si su ofrenda fuera de sacrificio de paz. ¿Entendimos bien? De paz. Si hubiera de ofrecerla de ganado o vacuno, sea macho o hembra. Fíjense lo que dijimos ahorita, ¿verdad? Que no la confundamos. En la primera, la ofrenda por el pecado tenía que ser macho. Aquí en esta es bastante similar a la primera. Pero puede ser macho o puede ser hembra. Lo que dijimos, ¿verdad? Sin defecto, igual, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano también sobre la cabeza de la ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes también rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Fíjense que esta ofrenda es bastante similar a la ofrenda por el pecado. Pero no es igual. Parece igual, pero no es igual. ¿Qué es lo que la diferencia? Aquí yo había puesto esto, hermanos. Lo que la diferencia es la función. ¿Ves? O la intención. La primera es ofrenda por el pecado. Pero pues esa es la función o la intención. En esta ocasión, la ofrenda no es exactamente por el pecado. Es la ofrenda en gratitud por la paz que tiene el pecador. Entonces, ¿qué era lo que representaba, lo que simbolizaba esta ofrenda, hermanos? La ofrenda de paz, lo que hacía era que
el pecador que ya había sido perdonado, ¿verdad? A través de la ceremonia. Ese pecador sentía una alegría, una satisfacción por haber sido precisamente perdonado. Se sentía libre. Había sido perdonado. Y había un gozo tan grande en su corazón que tenía que expresarlo de alguna manera. Pues entonces, para esas personas que eran agradecidos y que ya gozaban de la paz. ¿Por qué? Porque al ser perdonados, ya tienen paz para con Dios. Entonces, hacía la ceremonia. La ceremonia era más que esto. Después que se hacía esta ceremonia, el pecador o la persona que hacía que era el que ofrecía, ¿verdad?, la ceremonia, lo que hacía era que invitaba a todos sus familiares, a todos sus amigos, a su casa a compartir con él o con ellos. Los invitaba a comer. No es muy diferente a lo que nosotros hacemos hoy. Cuando nosotros queremos compartir con nuestra familia o amigos, ¿qué es lo que hacemos? Los invitamos a comer, ¿verdad?, con nosotros y compartimos. Eso mismo hacían ellos. ¿Para qué? Para demostrar su agradecimiento, para demostrar la alegría, porque ahora ellos tenían paz en su corazón, porque ya habían sido perdonados. Esta ceremonia, mis amados hermanos, eran como oraciones encarnadas que los pecadores elevaban hacia el cielo. Gloria sea nuestro Dios. Esta ceremonia también representaba a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo allí en Romanos 5.1, hablando de la paz. Y recuerden, era la ofrenda por la paz. Romanos 5.1 nos dice, justificados, perdonados, aceptados, pues por la fe tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea nuestro Dios. Una vez, mis amados hermanos y amigos, nosotros somos justificados, perdonados y aceptados por nuestro Dios. Nosotros estamos en paz con Dios. Nosotros no estamos en deuda. ¿Por qué? Porque la deuda que usted y yo teníamos ha sido pagada en su totalidad. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria sea su nombre. Por eso es que dice que somos justificados por la fe. Y ahora, una vez hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios. Usted y yo nos podemos acostar tranquilitos porque estamos en paz con nuestro Dios. El apóstol Pablo, también allí en Efesios 2.14 nos dice, porque Él, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que había de separación. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo es nuestra paz. Gloria sea a su nombre. Como ven, todas estas leyes rituales o ceremoniales apuntaban, simbolizaban o representaban a nuestro Señor Jesús. Vamos a la próxima, porque el tiempo sigue. Éxodo capítulo 13, 1 y 2. Ya hemos visto hasta la ofrenda de la paz, ¿verdad? Esta que está aquí. Ahora vamos para la consagración de los primogénitos. Es consagración de los primogénitos, ¿verdad? Por eso es que decimos que solamente escogimos algunas de las que más o menos estamos relacionados. Éxodo 13, 1 y 2 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, nuevamente, ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que ordena? Dios, Jehová Dios.
Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel. Entonces dice, así de hombres como de animales, mío es. Tenía que haber una consagración de todos los primogénitos, lógicamente varones. ¿Ven? Y decía, tanto de los hombres, de los seres humanos, como de los animales también. ¿Dónde tiene esto su origen? Esto tiene su origen en las plagas de Egipto. Ustedes saben que la 10ª plaga de Egipto fue precisamente la muerte de los primogénitos. Y fue precisamente después que hubo la muerte de los primogénitos que Faraón entonces dejó ir o liberó al pueblo de Dios. Por lo tanto, nuestro Dios, sabiendo la condición del ser humano y que nosotros nos olvidamos las cosas de un día para otro, para que no se olvidaran de esa liberación tan maravillosa que Él había hecho con su pueblo, dejó entonces esta ley ceremonial, donde todos los primogénitos tenían que ser consagrados a Dios. Es la ley de lo que se conoce como la ley de la primogenitura. Esta ley, este servicio, esta ceremonia, también representaba a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús ha sido y será el único que nos ha liberado de pecado y de la condenación del pecado. Gloria sea a nuestro Dios. Fíjense lo que dice el apóstol Juan allí en el libro de Apocalipsis sobre esto. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito. Nuestro Señor Jesús también fue primogénito. Ven. El primogénito de los muertos. El soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gloria, gloria, gloria. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense que nuestro Señor Jesús también fue el primogénito. La Escritura dice que fue el primogénito de la creación y fue el primogénito de los muertos. Pero fíjense cómo nos lo presenta el apóstol Juan. El soberano de los reyes y de la tierra. El que nos amó. Ese soberano, ese rey maravilloso que es el soberano, nos amó. Pero dice, oye, no solamente nos amó, porque el amar puede ser como una teoría, ¿verdad? Nuestro Señor fue más allá. No solamente nos amó en teoría, sino que nos amó en la práctica. Nos amó, y dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es decir, que hizo la obra maravillosa. ¿Ven? Fue a la parte práctica. No solamente decir que te amo, no. Yo me ofrecí por ti y derramé mi sangre para que tus pecados pudieran ser lavados y perdonados. Pero fíjense que no solamente queda ahí. No solamente queda. Hay muchos que piensan que queda ahí. No. Nos sigue diciendo, al hacer eso, hermanos, al hacer eso, al ser nosotros lavados con la sangre de nuestro Señor Jesús, al aceptarlo como nuestro Salvador personal, entonces nos constituimos en reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Ahora nosotros, usted y yo, formamos parte del reino maravilloso de Dios. Nuestra ciudadanía no está aquí. No, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, porque usted y yo somos nuevas criaturas. Alabado sea nuestro Dios. Qué cosa maravillosa. Otra de las leyes espirituales, que lo vamos solamente a mencionar, se encuentra en el libro de Levítico capítulo 23. Y esa ley se conoce en hebreo como el Yom Kippur, ¿verdad?
Esto también se conoce como el día de la expiación, o como la purificación del santuario. Todo esto es lo mismo, ¿saben? Solamente lo vamos a mencionar. ¿Por qué lo vamos a mencionar solamente? No vamos a entrar en nada de esto, porque, hermanos, nosotros a esta ley ceremonial que hay allí, que es el día de la expiación o la purificación del santuario, nosotros le dedicamos nada más y nada menos que 21 estudios. A esto nada más. Esos estudios eran alrededor de 1 hora. No eran de 5 minutos ni de 20 minutos. O sea, le dedicamos 21 horas a esto. ¿Ven? Si ustedes quieren repasar específicamente esta ley, esta ceremonia, ustedes pueden ir a YouTube, como dijimos. El tema comienza en el 90 y se extiende hasta el número 111. ¿Ven? Como ven, hemos pasado así por encimita las leyes rituales o ceremoniales. Dentro de las leyes rituales hemos tocado los servicios que se celebraban en el santuario. Como dijimos, si usted quiere, puede ir a los demás y puede entonces abundar sobre eso. Lo que queremos es que tengamos solamente conocimiento. Por el momento, nos despedimos, ¿verdad? Con nuestro texto tema, que es Lucas 4:8, donde dice, escrito está. Y recuerde, comparte para que otros puedan obtener el conocimiento de la palabra. Estamos 24/7 disponibles en YouTube. Puedes verlo cuando quieras y las veces que quieras. Y no olvides compartirlo. Gracias por acompañarnos. Te esperamos entonces en el próximo estudio bíblico. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.